Hola a todos, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva versión de EdTalk. Vamos a comenzar primero viendo un pequeño spot, así que los invito a ponerle atención. Bueno, como les decía al principio, les damos la bienvenida a una nueva EdTalk. Estas EdTalk vienen de la mano, ¿cierto?, de Social Learning, y les quiero contar un poquito sobre Social Learning. Somos una red de instituciones de educación superior que desde el año 2017 promueve el acceso a la educación, ¿cierto?, dentro de Latinoamérica, con modelos de aprendizaje que son totalmente digitales e innovadores y que están muy en sintonía hoy día con el mercado actual. Tenemos en total tres instituciones educativas, una en Argentina, que es TECLAB, en Chile IPP, y tenemos en México a ONMEX. Y bueno, les dejo aquí un poquito, si es que quieren saber de las carreras de alguna de nuestras instituciones, el Instagram, el LinkedIn y la página web de nuestros institutos, en el caso de que quisieran buscar información. Pero sabemos que no es a esto lo que los convocamos el día de hoy, así que vamos a partir ya de lleno con lo que es la charla del día de hoy, que se llama El poder del clima organizacional en el rendimiento del equipo. Esta charla viene de la mano de Felipe Parra, quien es nuestro speaker el día de hoy. Felipe es psicólogo, tiene un magíster en desarrollo organizacional y en recursos humanos, y además tiene más de 12 años de experiencia en esta área. Así que sin más preámbulo, los voy a dejar con Felipe, que es a quien vinieron a escuchar el día de hoy. Así que Felipe, todo tuyo el espacio. Hola, Catherine. Hola Buenas Felipe, ¿cómo estás? tardes. Bien, creo que no puedo activar el video, sería lo único. No sé si me puedes nombrar como Dame un correlator, segundo ¿se llama? y lo vemos al tiro. A ver. Sí, para poder... Eh, Ahí está, ahí estoy con... Perfecto. ¿Puedes compartir pantalla también? Ahora sí. Oh, Genial. espérate, me falta lo último. Dice, no puede iniciar su video porque el anfitrión lo detuvo. Sería lo último. Si me puedes activar. A ver, Ya. ahora sí. Ya, ahora sí estoy. Perfecto. Ya te vemos, Felipe. Muchas gracias, Catherine. Bueno, un gusto, buenas noches, gracias por la invitación de Talks y Social Learning. Un gusto poder acompañarlos esta noche. Y bueno, ya me presentaste, yo igual voy a compartir una pequeña, algunas imágenes que van a ayudar de alguna manera a ejemplificar esto que es lo que quiero compartir con ustedes. Así que lo primero es darle las gracias por la invitación. Espero que sea un momento grato, que podamos hacer una buena presentación y también ahí tú me puedes ir ayudando con el chat o con alguna pregunta o podemos dejar como está programado, ¿cierto? Al final algunas dudas. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy día. Un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia que quiero compartir sobre la relevancia del equipo. Bien. Entonces, vamos a compartir una presentación. Me tienen que decir si se ve adecuadamente. Por lo menos a mí me parece que sí se ve Sí, adecuadamente. Felipe, podemos ver tu presentación. Buenísimo. Ya. Bueno, entonces, contarles brevemente, en este talk, ¿cierto? Sobre clima organizacional, le quisimos poner el nombre de El poder del clima organizacional en el rendimiento del equipo. ¿Ya? Esto principalmente porque creemos que es muy interesante conversar estas temáticas que están asociadas a elementos que tienen que ver con las condiciones del mundo del trabajo, que es donde yo me desempeño, y donde también creemos que hoy día más que nunca es muy relevante considerar las condiciones donde uno está trabajando. Uno se desarrolla ya sea de manera técnica, de manera profesional,
pero estamos hoy día en un momento clave, pensando un poco en post-pandemia, ¿cierto? En un momento en que cambió toda la forma de trabajo y donde nos encontramos frente a nuevos desafíos en el mundo del trabajo. Tenemos generaciones más jóvenes que están entrando al mundo laboral siendo más exigentes y también nos encontramos con organizaciones que están buscando adaptarse a los tiempos y a los nuevos entornos que se ven enfrentados. Y una herramienta, una manera de enfrentar eso es el clima organizacional y hoy día les voy a contar un caso particular de un proyecto de investigación también donde yo estoy trabajando, que tiene que ver con trabajar clima organizacional en un hospital de alta complejidad, en un servicio público acá en Chile, y un caso de unidades que tienen alta demanda. Ahí les voy a ir contando, pero en el fondo, contarles que yo soy parte de este proyecto. Es un proyecto que se hace en conjunto con una doctora y dos psicólogos que estamos trabajando en este proyecto de investigación. Bien. Muy brevemente contarles de mi trayectoria, muy simple, pero también creo que es importante que sepan quién les está hablando. Como dijo Catherine, yo soy Felipe Parra Muñoz, trabajo haciendo docencia en pregrado y en posgrado, trabajo como consultor de organizaciones, no solo de empresas, trabajo con fundaciones, con ONGs, con organizaciones de lo que se llama el tercer sector y también coordino un área de formación dentro de una universidad. Por lo tanto, tengo una experiencia desde la academia, pero también no solamente hago academia, sino que también trabajo como consultor de empresas y de otro tipo de organizaciones. Estudié psicología, tengo una maestría en desarrollo organizacional y recursos humanos y distintos programas de posgrado que me permiten de alguna manera tener una mirada un poco más holística dentro de, de nuestra comprensión del fenómeno del trabajo, que es principalmente a lo que yo me dedico. Bueno, partamos. Lo primero con lo que quiero hacer una primera distinción es que esta instancia la pensé como una forma de mirar cómo uno está trabajando, ¿ya? Entonces, lo que quiero hacer hoy día es que tengamos una pequeña reflexión de darnos cuenta de cómo estamos trabajando y de cuáles son las condiciones con las cuales nosotros estamos trabajando y también, como les decía al inicio, entender cuáles son las condiciones, pero también las herramientas que nosotros tenemos para hacer un mejor trabajo. Entonces, en esta imagen que les comparto, ¿cierto? Nos encontramos con una persona que está ofreciendo una herramienta, ¿ya? Entonces, yo me pregunto, o les pregunto a ustedes, si alguien quiere comentar en el chat, ¿cierto? ¿Cómo interpretan esta situación? ¿Qué ven? ¿Qué se imaginan? ¿Ya? Y para mí, esta es una imagen que yo utilizo harto y que me interesa también compartir con ustedes porque de alguna manera dice, ¿sabes qué? No, gracias, te agradezco esta herramienta que tú me estás ofreciendo, pero en realidad estamos bien ocupados, estamos muy ocupados. Entonces pensé esta charla como una invitación a mirar el clima organizacional, las condiciones o la herramienta activable de algunas acciones, ¿cierto? Que nos permitan hacer un mejor trabajo. Sin embargo, nos pasa de que de alguna manera nosotros podemos tener una súper buena herramienta, pero quizás no la sé ocupar, no le veo la utilidad, siento que quizás es algo a lo que no estoy acostumbrada o acostumbrado, por lo tanto, no es solamente que la persona que está trabajando de manera intensa, tratando de hacerlo de la mejor manera, sea una mala persona o sea una persona que no quiera hacer las cosas de mejor forma, como también el que ofrece la herramienta, ¿cierto? El que ofrece la herramienta tiene que mostrar por qué esta herramienta puede ser útil, ¿bien? Así que como bien dicen, ¿cierto? La idea es mirar un poco cómo yo puedo trabajar de mejor manera, cómo puedo alcanzar mejores resultados. Quizás yo no acepto, como dice Carolina, ¿cierto? No acepto como esta ayuda, pero no la acepto porque no porque no quiera, porque sea una mala persona, un mal trabajador o trabajadora, sino que no le veo la utilidad, como dice Andrea, ¿cierto? Puede ser el miedo a lo desconocido, o muchas veces, ¿cierto? Que en realidad yo siento que no necesito esa ayuda, ¿ya? Así que de eso quiero hablarles el día de hoy y lo voy a acompañar de una pequeña experiencia en un marco de un proyecto de investigación en el cual yo estoy participando. Muchas gracias por los comentarios también. Vamos entonces, lo primero que les quiero decir es que este concepto del clima organizacional se enmarca dentro de una disciplina propia de la psicología organizacional, que es lo primero que nos enseñan a nosotros como psicólogos y psicólogas en formación dentro del área de la psicología del trabajo y las organizaciones, que es el modelo del comportamiento organizacional.
¿ya? El entender el comportamiento de una persona, de un equipo, de un líder y de una organización, ¿ya? En relación al entorno. Esa es la primera distinción. Entonces, les quiero contar brevemente en qué consiste esto, que es el modelo del comportamiento organizacional. Como dice la diapositiva, ¿cierto? Este modelo nos permite entender cómo funciona una organización. Una organización, como dice esta definición, es cómo tú puedes entender la interacción entre una persona que está en el mundo del trabajo, una persona que trabaja en grupo, que no es lo mismo que trabajar en equipo, ¿ya? Porque a veces nosotros encontramos que hay grupos de trabajo, pero no necesariamente son equipos de trabajo porque no cumplen con determinados criterios o no son equipos que colaboran, que trabajan en conjunto, y cómo esta organización a nivel global, ¿cierto? Trabaja con personas, equipos de trabajo, líderes y están en una constante interacción. Por lo tanto, lo primero que nos dice esto, que es el comportamiento organizacional, es que yo voy a tratar de entender cómo funciona una organización. Pero esto me va a permitir a la vez determinar cuáles son las características o las variables que impactan en el éxito o los fracasos de esta. O sea, no solo voy a entender a la organización, sino que también voy a entender cuáles son los elementos o los factores que me permiten que esa organización alcance el éxito o no logre alcanzar lo que se determina, ¿cierto? Los fracasos. Y por otro lado, ¿cierto? Dice que esto también busca dimensionar el alcance y el valor de los activos intangibles, del factor humano, de las personas, como base de la adaptación al entorno que agregue valor, ¿cierto? La innovación y la competitividad, ¿ya? Entonces, recapitulando, lo que tengo que entender es que el modelo del comportamiento organizacional me ayuda a entender cómo funciona una organización, cómo se comporta una organización, ¿ya? Y qué características o qué elementos están asociados a que logre o no logre lo que la organización declara. Ahora, si tuviéramos que simplificar esto que se llama el modelo del comportamiento organizacional, tengo que tener muy claro de que cualquier organización, grande, pequeña, una organización productiva, de servicios, de educación, un servicio público, un municipio, una empresa, una pyme, una startup, ¿ya? Tiene al menos tres categorías que me permiten entender los niveles en los cuales se trabaja, ¿ya? El primero es entender de que yo tengo una persona que tiene una historia, que tiene habilidades, conocimientos, actitudes, que tiene competencias, que tiene ciertas características que son propias de ella. Una persona llega a un lugar de trabajo, ¿cierto? Y se incorpora a una interacción grupal. Ese es el segundo cuadrante. ¿Ya? Tenemos acá arriba, a la mano izquierda, personas con habilidades, conocimientos y actitudes, personas que cargan una historia, que son parte de un ciclo de vida, que llevan una cantidad de tiempo trabajando en una industria o en un determinado lugar y están insertas en un lugar de trabajo. Esas personas tienen que interactuar, tienen que permitirse interactuar grupalmente, donde se dan otras dinámicas desde esta interacción. Fenómenos como el liderazgo, la estructura y procesos internos de un equipo, la confianza o la interdependencia dentro de esta interacción grupal. Y esto se da en el marco de una organización que tiene una declaración estratégica, que tiene formas de hacer las cosas, que tiene políticas de cómo hace las cosas y recursos que administra para lograr sus objetivos. Entonces, lo que nos dice el comportamiento organizacional es que cuando yo observo por qué una organización opera, funciona o no funciona de determinada manera, yo tengo que mirar por lo menos tres niveles. No puedo pensar en que todo es culpa de una sola persona, que eso sería llevarlo solamente al componente individual, pero tampoco todo es culpa de la organización completa, porque la organización son personas. Y además, esas personas interactúan con otro, por lo tanto, tengo los equipos de trabajo y los líderes. Por lo tanto, lo que para mí es un aprendizaje importante para entender la lógica del clima es que las condiciones o lo que nos permite entender por qué una organización funciona y otra no, no es solamente responsabilidad de una persona, como tampoco es responsable una organización que tiene un logo, que tiene
una estructura que yo no, a la cual yo no accedo. Yo tengo que entender que cómo opera una organización es la interacción de la persona con su equipo en el marco de la organización. A veces las cosas, cuando funcionan bien, la persona dice, no, pues esto tiene que ver conmigo, ¿cierto? Las atribuciones que yo hago es porque la empresa está bien, porque yo trabajo bien. Y puede ser, pero tú no puedes desconocer que eso es porque tú estás inserto en un equipo que te da algo de soporte o no, y que la organización a la vez te da ciertas condiciones para funcionar. Cuando las cosas quizás no están tan bien, yo digo, no, en realidad esto es culpa del jefe, es culpa del equipo, es culpa de la organización, el sistema, la empresa, el colegio, el municipio, ¿ya? Entonces, el primer aprendizaje, como dice ahí un poquitito con esto de las flechas, es que cómo opera un equipo o cómo yo puedo ver el poder que tiene el clima en un equipo, es el resultado de la interacción de estas tres variables, ¿ya? Es cómo yo veo el factor individual, cómo yo opero, cómo opera mi equipo y mi líder y cómo la organización me establece ciertos estándares. Y ahí viene la relevancia del clima organizacional, porque el clima organizacional no depende de una persona, sino que es una percepción de las condiciones que me ofrece un lugar de trabajo. Y cuando yo quiero entender por qué el clima tiene un poder en el equipo, en cómo funciona un equipo, en los resultados que alcanzo, tengo que entender que hay determinadas condiciones que la organización tiene que buscar desarrollar, pero que tienen que ser de alguna manera, ¿cierto?, introyectadas o asumidas por las personas que llegan a esta organización. No sé si hasta ahí se entiende, váyanme comentando en el chat si hay alguna duda o vayan haciendo algunas preguntas, pero en resumen, lo que yo tengo que tener claro es que existe una lógica en la cual yo tengo que mirar los tres niveles. No es todo culpa del jefe, tampoco es todo culpa mía. Ni es culpa del sistema, pero tampoco es culpa de mi equipo. ¿Se entiende eso? Creo que hay, no sé si una pregunta, lo pueden ir escribiendo también por el chat y yo les voy a ir escribiendo. Eso, muchas gracias. Vayan escribiendo, yo tengo el chat abierto, así que puedo ir escribiendo, no hay ningún problema. Vamos. Puedes escribirlo en el chat y yo voy comentando. Bueno, una pequeña definición. El clima organizacional son todas estas características que permiten entender a una organización, que las permiten describir, las diferencian del resto, pero aquí viene la gracia, influyen en cómo se comportan las personas dentro de ella. Una organización posee un clima organizacional, hay una percepción de cómo son las cosas en esa organización y esa organización yo la puedo entender, pero a la vez me permite entender por qué la gente se comporta de una determinada manera. Entonces, mira lo que dice este modelo. El clima organizacional influye en cómo se comporta la gente en un lugar de trabajo. Cuando a mí me enseñaron esto, y un tip que yo dejo cuando hago clases de pregrado, de posgrado sobre clima organizacional, les digo, usted cuando quiere trabajar la tierra, usted cuando quiera plantar y cosechar algún producto, algún vegetal, alguna fruta, usted tiene que saber que el clima va a ser esencial para obtener buenos resultados. Piénsenlo así como esta analogía. Así como el clima organizacional influye en el comportamiento de un individuo, de una persona en el lugar de trabajo, el clima, pensemos en las condiciones de humedad, pensemos en las condiciones de sol, pensemos en el tipo de tierra que tú posees para poder cosechar algo, va a influir en los resultados que tú quieres alcanzar, ¿ya? Ya sea cosechar distintos productos, lechugas, porotos, no sé, bananas, no lo sé. Pero, y aquí viene la gracia, no todos los climas sirven para todos los productos que tú quieres alcanzar. Por lo tanto, si yo quiero tener lechugas, necesito más humedad, pero si necesito, por ejemplo, aguacate o palta, necesito mucha agua. ¿Se entiende? Por lo tanto, no todos los climas van a servirme para todos los productos que yo quiero lograr. Por lo tanto, una organización, cuando quiere lograr buen resultado con el equipo, tiene que entender cómo funciona el equipo para saber qué condiciones de clima yo puedo entregar. Un poco como la pregunta de Abraham, ¿cierto?
Te doy la respuesta de inmediato. Ahora me pregunta si las personas se ajustan al clima o es al revés. Es sistémico, ¿ya? Es sistémico. Es un buen ejemplo también el que dicen ahí, ¿cierto? Pero voy a ir con el primer comentario. En general, yo influyo sobre el clima, pero primero el clima influye en mí, ¿ya? Esa es como la lógica. Cuando yo les hablaba de esto de los niveles, estos niveles interactúan. Yo tengo un poder de influencia en cómo es el clima en mi organización, pero también la organización influye sobre mí, ¿cierto? Primero la organización y después voy yo, ¿ya? Y efectivamente, o sea, pensémoslo así. Hay personas que se levantan y ven un día soleado y dicen qué rico. Y hay otras personas que les gusta el clima nublado, ¿cierto? O que les gusta la lluvia. Entonces piensen en esto, el clima organizacional o los resultados que yo quiero alcanzar no son iguales, no hay una sola forma de hacer clima, ¿ya? Eh, y quizás ahí, bueno, el último comentario, el clima es el producto, sí está el diseño. Claro, la organización tiene que determinar qué clima quiere propiciar. Pero repito esta idea, cuando a mí me enseñaron esto del clima, yo necesito condiciones para lograr ciertos resultados, pero esos resultados no van a ser iguales para todas las organizaciones, ¿ya? El clima está antes, yo lo percibo y yo influyo sobre el clima, ¿ya? Entonces, con esta idea clara de que estas condiciones me permiten alcanzar ciertos resultados, yo tengo que tener claro de que este diseño o esta forma de entender el clima organizacional, yo tengo que saber medirla de manera adecuada, ¿ya? Voy a contestar después esa pregunta. Pero déjenme, de inmediato voy a esas preguntas. Algunas distinciones teóricas, ¿ya? El clima puede estar marcado por elementos que son más tangibles y menos tangibles. Por ejemplo, la calidad del liderazgo, eh, cuánto, eh, cuánta atención se le presta a los miembros del equipo o cuánto participa cada integrante del equipo. Pero el clima organizacional impacta en el rendimiento de la persona, en el rendimiento de la organización y en esto que se entiende como el estado anímico de una persona en el lugar de trabajo, ¿ya? Pero muy marcadamente hay mucha evidencia científica de que el clima organizacional impacta positiva o negativamente en fenómenos como el ausentismo, entendiendo el ausentismo como que la persona no vaya a trabajar o presente enfermedades de tipo profesional y por esa razón no se acerque a su lugar de trabajo, lo cual es un problema para la organización. Y también hay mucha evidencia, después yo les voy a dejar ahí los links de los papers que respaldan esto. Hay mucha evidencia también de que el clima organizacional también está asociado al ausentismo, pero también a la rotación. Que la persona se vaya del lugar de trabajo y decida fácilmente irse a otro lugar. Y estos dos elementos, ausentismo y rotación, tienen un costo para cualquier organización. Una persona que no se presenta a trabajar tiene que ser reemplazada o su equipo se reparte el trabajo. Una persona que se va con contactos, se va con clientes quizás, se va con un conocimiento que adquirió en la organización y se lo lleva a otro lugar, ¿cierto? Se te arranca el talento, como se dice acá. Y, como les adelantaba, ¿cierto? El clima está asociado también al rendimiento organizacional y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, deberíamos adaptarnos. Quizás ahí en esa pregunta, lo ideal no es solo adaptarse, sino que tú también en el proceso de reclutamiento y selección, ¿cierto? Establezcas un grado de alineamiento entre lo que la organización busca y lo que tú eres. Llegas al lugar de trabajo, pasas por un proceso de inducción, o como hoy día se habla, un proceso de onboarding, ¿cierto? De bienvenida a bordo, o bienvenido a bordo, y en base a eso, el clima ya está antes, ¿ya? Entonces, tú puedes influir sobre el clima. De hecho, por ley en algunos países se tiene que medir, ¿cierto?, el riesgo psicosocial o hay normativas de medición de clima, ¿ya? Y la idea también es entender esto de manera sistémica. Yo puedo influir en mi oficina, yo puedo influir sobre mi equipo, hasta puedo influir sobre mi jefatura. Y eso va a tener un efecto hacia arriba, ¿cierto? Acuérdense de las capas, el individuo, el equipo y la organización. Un mal clima
te va a traer malos resultados. Un buen clima va a potenciar tus resultados. Eso tiene décadas de investigación y en particular nosotros, cuando medimos clima en el equipo en el que yo estoy, nosotros trabajamos buscando de alguna manera entenderlo desde lo totalmente numérico, así como tratar de integrar enfoques cuantitativos, pero también complementarlo con el enfoque cualitativo, ¿ya? Y efectivamente, el clima o la percepción de cómo son las condiciones se ve afectada por la alta rotación. Porque si yo llego a un lugar donde lo primero que me dicen, oye, aquí la gente dura 6 meses, a lo más dura un año, el que lleva mucho lleva 2 años, uno tiene una disposición, pues hay una percepción distinta del fenómeno. ¿Bien? Bueno, vamos a lo siguiente para poder explicar el caso que les quiero compartir y que logremos ahí tener un momento para resolver algunas preguntas. Bueno, la medición del clima organizacional, esto parece muy etéreo, ¿cierto? Esto parece como, ¿cómo mido el clima? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer en una organización? Pueden ir dejando las preguntas en el chat, así está estipulado el formato y después al final creo que vamos a tener un tiempo de preguntas. En el caso de nosotros, si bien hay personas que miden clima netamente de manera cuantitativa, nosotros tenemos una metodología mixta, lo cual nos permite aplicar escalas para medir clima y por otro lado, acompañar esto de procesos de entrevistas y grupos focales, lo que se entiende como el enfoque más cualitativo. Tenemos la suerte que yo soy parte de un equipo en el cual tenemos una doctora que es del enfoque cualitativo y yo me complemento con el otro integrante del equipo que tiene el enfoque un poco más más cuantitativo, más del dato. Entonces mezclamos aplicación de formularios, principalmente Google Forms o similares, y complementamos esto con entrevistas para actores claves y grupos focales. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer una experiencia breve, no me voy a tomar tanto tiempo, pero les quiero contar cómo ha sido esta experiencia, de trabajar en salud. Y el foco en salud y en hospitales de alta complejidad, en particular se habla de hospitales de alta complejidad cuando tienen muchas prestaciones en salud y atienden a mucha gente, ¿ya? Ha sido bastante interesante porque tiene un desafío bien particular y se los quiero comentar. Los hospitales de alta complejidad son los hospitales que dan cobertura a la población del servicio de salud para prestaciones que son de alta complejidad. Vamos a ver aquí estas que están a mano derecha recién aquí instaladas. Y las unidades con las cuales nosotros trabajamos en esta experiencia que les quiero compartir es urgencia. Imagínense cómo está el clima organizacional donde tú tienes que recibir a personas baleadas, acuchilladas, a personas que están afuera reclamando porque no los atienden, ¿ya? Y tienen muchas dificultades. El segundo servicio con el que trabajamos es la unidad de paciente crítico, UPC, así se llama acá, pero piensen en pediatría, ¿ya? O sea, trabajar con niños enfermos, ¿ya? Esos son los más complejos, te diría yo. Y tenemos otros dos con los que trabajamos y quiero compartir estas experiencias, que es cirugía, las personas que están full operando, están constantemente operando, y pabellón, ¿cierto? Son atenciones de pabellón. Nosotros lo que hicimos fue medir el clima organizacional en estos servicios. Y les voy a compartir rapidito algunos resultados para después ver qué es lo que hicimos y cuáles son las intervenciones que pueden ser interesantes para trabajar. ¿Qué es lo que hicimos? Nos basamos, como corresponde, ¿cierto?, en una medición para hospitales de alta complejidad en Chile. Esta es una escala de un profesor de la Universidad de Talca, que nos prestó su escala, que tiene 10 dimensiones para medir el clima. ¿Ya? No las voy a leer, pero aquí ustedes las pueden ver. Este profesor dijo, ¿sabes qué? Yo voy a crear un instrumento que esté hecho para este tipo de hospitales en este país. Por lo tanto, nos ahorró mucho trabajo. ¿Ya? Y este profesor no tuvo ningún problema, muy generosamente nos dijo, yo les presto este instrumento para que ustedes hagan el estudio. De ahí voy con los comentarios. Muchas gracias, ahí vayan dejándolos. Nuestro objetivo general era caracterizar la percepción del clima en unidades de servicio de alta demanda en un hospital de alta complejidad. O sea, teníamos que medir el clima porque teníamos alta rotación, esa fue un poco la figura, y lo vamos a hacer en un hospital de alta complejidad al sur de Chile y además vamos a trabajar con los servicios que tienen alta demanda. O sea, era un desafío bastante importante. ¿Ya?
Los objetivos específicos principalmente contemplaban describir esta percepción sobre el clima en las unidades de cirugía, pabellón, UPC pediátrica y urgencia. Esto me lo voy a saltar, pero en el fondo el diseño metodológico, en el fondo lo que tienen que saber es que es mixto qual y quanti, ¿cierto? Con un enfoque constructivista, es un tipo de estudio descriptivo, o sea, nosotros describíamos de qué se trataba esto para que en conjunto con el equipo después diseñáramos intervenciones. Participaban todos los funcionarios de estas unidades, ese es un esfuerzo, porque si yo quiero tener datos para tomar decisiones, tengo que lograr que la mayor cantidad de personas contesten la encuesta para yo tener datos representativos. Y lo otro es que utilizamos estos formularios, los grupos focales y la entrevista semi-estructurada. Utilizamos recolección por conveniencia, muestreo por conveniencia, o sea, en el fondo buscar que la mayor cantidad de personas respondan, pero también facilitando esas condiciones y utilizamos análisis de contenido temático con un software y además en base a eso sugerimos ciertas propuestas. Voy a comentar brevemente a las personas que invitamos a participar. Invitamos a estamentos como el personal médico, enfermería, personal de asistencia y para las entrevistas grupales, para los focus group, trabajamos con personas que iban de los 6 a los 10 participantes por focus. Voy a mostrar rapidito los resultados porque me interesa acercarme a la parte que tiene que ver con la intervención. ¿Cómo fue el componente que nos encontramos? Hay personas que percibían que el cuerpo ya no les daba o que las ganas ya no les daban. O algo que es bien interesante, que era la relación con la jefatura. Siempre está muy marcado el clima organizacional por cómo tú te llevas con tu jefe. ¿Ya? O sea, tú percibes que tienes un buen clima o un mal clima por cómo tú te llevas con tu jefatura. Eso es muy, muy marcado. ¿Ya? Y también había una sensación de alta carga laboral. En relación a los equipos, habían personas que estaban siendo atendidas en ciertos pasillos, a pesar de lo dificultoso y lo complejo que es atender gente, en algunos casos nos pasaba que atendían en espacios como pasillos y no en salas asignadas para eso. Y además, habían dificultades porque en algunos servicios, como yo les contaba, donde había, por ejemplo, temas incluso de seguridad, la gente sentía de que no había mucha preocupación por su bienestar, lo cual era bastante complejo. ¿Ya? Voy a contestar al tiro esta pregunta de Fabiola. ¿Cómo te aseguras que la persona no contesta con base a sesgos personales? Hay dos elementos, Fabiola. Lo primero tiene que ver con que tú apuntas a un número grande, ¿ya? Cada escala o cada instrumento contempla un N, un número de personas que tienen que contestar para tú sacar un promedio, ¿ya? Y estas escalas están validadas dentro de nuestro país para evitar esto que se llama la deseabilidad social. Voy a contestar esto porque quiero perjudicar a alguien o voy a contestar esto porque quiero quedar bien con alguien. ¿Ya? Ese proceso de validación es un proceso bastante extenso, por lo tanto, para tú elaborar una escala o poder medir o aplicar un formulario de Google, piénsalo así. Si tú tienes a dos personas y justo uno tira para un lado y uno tira para el otro de cualquier tema, tú tienes, esto está mitad y mitad, pero porque entrevistaste a dos. Entonces tú te tienes que preocupar de llegar a un número grande para sacar promedios bajo la distribución normal. Eso que se llama la campana de Gauss, ¿cierto? Como sacar el promedio del medio. Y tú tienes que saber también de que todo instrumento, ¿cierto? Tiene ciertos indicadores que hablan de qué tanta, llamémoslo así, deseabilidad social o error existe. Por lo tanto, si yo con encuesto a 20 personas, mi margen de error va a ser mucho más grande. Pero si contestan 500 o 1000, voy a tener un mejor indicador. Este estudio fue bien interesante, de hecho es bien entretenido. Yo he hecho esta presentación en seminarios internacionales, a nivel nacional. Este año me toca ir al Congreso de Psicología acá en una ciudad cerca y logramos más de 400 respuestas. Por lo tanto, tenemos un buen N para poder decir esto más o menos con el margen de error nos permite sacar ciertas conclusiones. Pero en el fondo lo que se hace es que cuando se valida una escala, esto está cubierto. ¿Ya? Voy a avanzar un poquitito más rápido para contarles lo que nos encontramos y cómo esto nos permitió intervenir. Bueno, temas de espacio físico o de condiciones laborales también, así como netamente
prácticas también eran bien interesantes, temas como la gente interrumpía, habían espacios como de inadecuados de luz, ¿cierto? Y también había una sensación como de que el que no iba a trabajar no era castigado, ¿ya? O por lo menos el que se quedaba tampoco era reconocido. Eso también es algo que se vio bastante frecuente. Otras cosas que nos encontramos, la gente se cansaba emocionalmente, ¿ya? Hay un indicador que es parte de un fenómeno que es el de estar quemado, el burnout, que tiene que ver con el cansancio emocional, con la despersonalización, ¿cierto? Y con el agotamiento. Entonces nosotros nos encontramos con un alto desgaste emocional. Y también, obviamente, marcado también por las condiciones como más estructurales o físicas. Algunas otras cosas, el saludo. Miren esto, o sea, hay lugares de trabajo donde la gente sentía que no la saludaba, no era invisible, y eso es bastante fuerte. Imagínate, y yo lo viví, yo estuve en algunos de estos grupos focales, no estuve en todos obviamente, no me daba el tiempo, pero estuve en algunos de estos focus group y decían, siento que yo le hablo a nadie. O cuando saludo, digo buenos días, buenas tardes, nadie me responde. Y eso tiene un efecto, claramente eso tiene un efecto. Entonces ahí nosotros íbamos tomando notas, ¿cierto? Decíamos, ya, hay cosas que quizás no voy a cambiar de inmediato, no voy a cambiar las paredes ni el presupuesto de un hospital público de este tamaño. Miles de personas trabajan en este lugar. Pero sí, quizás yo puedo lograr, a través del trabajo con los líderes, y siempre hay un tema muy jerárquico en este tipo de instituciones, en las cuales yo voy a poder quizás establecer algunos patrones como el saludo. Imagínate así como el nivel de básico con lo que nosotros tenemos que trabajar y lidiar, y está perfecto, por lo menos saberlo para después empezar a enfrentarlo. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Algunas ideas que quiero compartir para mostrarles lo que hicimos. ¿Ya? En algunos casos, piensen en pabellón y en urgencias, el tema era mucho más materiales e infraestructura. Y yo como psicólogo no soy constructor, no soy arquitecto, no soy el que hace el presupuesto, pero yo puedo decirle sí a los altos mandos o a la organización, ¿sabes qué? Tú tienes que ponerle ojo a las condiciones materiales y la infraestructura. Pero fíjense a mano derecha de la presentación, con qué nos encontramos en otros servicios. Por ejemplo, tratar con pacientes de difícil manejo, o algo bien interesante que era, y yo estuve en ese focus group, trabajar con los equipos que trabajan con niños que fallecen, ¿ya? Entonces sentían que ni siquiera había un proceso de duelo ni un proceso para lamentarse porque tú sacas a una persona y tienes una lista de espera grande, por lo tanto el proceso de duelo no se vive y ni siquiera se habla al respecto. Entonces les quiero compartir, y esta es ya para ir cerrando, cuáles fueron las aplicaciones o las intervenciones que nosotros propusimos. Porque pasaba lo siguiente, el hospital tenía un presupuesto y un equipo para trabajar en intervenciones, pero ¿qué hacía el hospital? Como no tenía estos datos, hacía lo mismo en todos los servicios. Entonces nosotros fuimos midiendo estos servicios más difíciles y les dijimos, mira, necesitamos en este servicio esto, ¿ya? Entonces, lo primero, duelo para el equipo que trabaja con niños que fallecen. Trabajar el duelo, por muy, no sé, humano que sea, es algo que a veces no se habla. Como un poco pensemos en el suicidio, el martes fue el día de la prevención contra el suicidio, eh, hola, buenas noches. Entregar herramientas para lidiar con el duelo. O hablar siquiera del duelo. Ya, esa fue la primera intervención. Segundo, formación en monitores de primeros auxilios psicológicos. Por lo menos acá en el sur de Chile hay un hospital que lidera intervenciones de primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer? No solamente cuando la persona está eh, pasando por un proceso físico, sino que también por un trauma importante y no hay nadie más que te pueda atender, ni vas a tener ni un psiquiatra ni un psicólogo de inmediato, ¿ya? Entonces, llevamos 2 años haciendo capacitaciones en primeros auxilios psicológicos. Tercero, lo llamamos así, intervenciones breves in-house. ¿Qué significa eso? Hicimos capacitaciones chiquititas con el equipo del hospital, el equipo que estaba allá, yo estaba como desde una universidad, pero trabajando temas como mindfulness o atención plena, arte terapia, incluso temáticas como acompañamiento espiritual. Obviamente eso también depende un poco de las cosas que fueron desarrollándose.
Cuarta iniciativa, elaboración de cápsulas sobre los valores institucionales junto a otra carrera. Yo soy psicólogo, yo tengo habilidades sociales o comunicacionales, pero yo no sé hacer una buena cápsula o un buen tríptico. Entonces nos aliamos con la carrera de animación digital que existe en mi universidad y elaboramos cápsulas sobre los valores institucionales, ya pensando un poco en cómo se orienta el hacer el trabajo. Y lo último que me parece que puede costar muy poco y puede tener un efecto muy grande, implementación de instancias de reconocimiento informal. Yo le digo a los jefes o cuando me toca trabajar con personas que lideran equipos, si es que te sale un indicador vinculado a reconocimiento, piensa que instancias informales, ¿qué significa esto? En una reunión, oye, qué buen trabajo hiciste, oye, interesante lo que estás realizando, pero instalar eso como una práctica común. Yo he instalado en algunos equipos que en las reuniones de equipo se reconozca el trabajo de alguien. Probablemente si te juntáis una vez a la semana, alguien hizo algo bueno en esa semana y se hicieron muchas cosas malas también. Pero dentro de esas cosas buenas no siempre se habla más de lo malo, oye, pasó esto, el error, el fracaso, ¿cierto? Pero lo que funcionó bien a veces pasa demasiado desapercibido. No, lo digo genérico, ¿verdad? Con las organizaciones que me ha tocado trabajar. Y algo también que es interesante, esto que se llama la cultura del feedback, la cultura de la retroalimentación, la cultura de decirle al otro cómo lo está haciendo, para bien y para mal. Pero también hay toda una implementación ahí como de enseñarle al líder a generar las condiciones y también entrenar al equipo para retroalimentarse y saber retroalimentar al otro. ¿Ya? Entonces, estas 5 iniciativas para mejorar el clima organizacional nos permiten, ¿cierto?, llevar un grado de seguimiento. No tengo los datos del post todavía, pero en general hemos tenido buenos resultados. Y les quiero contar, ya para ir cerrando, que mientras esperamos los resultados de la intervención post, los resultados de la intervención post son quali y quanti, ¿ya? Buscamos que este trabajo tenga implicaciones significativas para mejorar condiciones, pero sabemos que eso no está dentro de nuestro lado, pero sí sabemos que hay mucho que se puede hacer sin un costo adicional, sino que tiene que ver con formar a los líderes, a las líderes, y también empoderar de alguna manera a las personas para que sepan que, como dice el modelo del comportamiento organizacional, tú influyes sobre tu equipo y tu equipo influye sobre la organización. Y eso va y viene a través de esto que llamamos el enfoque sistémico. Así que para mí ha sido un gusto compartir esta experiencia. Recuerden esta idea, mejor clima, mejores resultados. Sin embargo, no todos los climas son iguales o son los mejores para obtener esos resultados. En la presentación van a encontrar la bibliografía de las temáticas que yo fui mostrando y de alguna manera también pueden ahí empezar a investigar cierto clima, clima en salud, beneficios de un buen clima organizacional. Así que muchas gracias, Catherine, y gracias por la audiencia y las preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Bueno, muy completa tu charla. Creo que con un ejemplo práctico como este queda mucho más claro cómo se trabaja el clima organizacional, más que solamente decirnos de qué se trata, sino cómo se puede llegar a mejorar el clima organizacional en una organización propiamente tal. En este caso en el hospital, pero me imagino que este tipo de intervenciones se puede llevar en cualquier tipo de empresa. Así es, mira, y yo siempre digo al principio, uno tiene que diagnosticar para hacer una buena intervención, por lo tanto a veces los jefes quieren algo rápido, tú puedes hacer ciertas cosas, pero si mides bien, vayas a saber bien hacia dónde apuntar y ese es un buen principio para cualquier intervención. Genial. Miren, yo, mientras tanto, van dejando sus preguntas Sí, en hay una, yo el la puedo tomar al chat. tiro. Yo les voy a dejar aquí, chicos, como siempre, su opinión sobre la charla es muy bienvenida, así que los invito a dejarnos algún comentario sobre la charla, dependiendo del país en el que estén. Pueden escanear el código QR para saber qué les parecen las charlas. Como saben, ahora estamos trabajando semana por medio con una charla que traemos para ustedes con distintas temáticas. Por ahí, si quieren alguna temática, contarnos algo, comentarnos qué han aprendido de las charlas, bienvenidas sean todos sus comentarios. Y mientras Sí, tanto, ¿cierto? Van escaneando, ¿cierto? Y comentando con el código QR. También pueden ir dejándonos sus consultas en el chat. voy a Por responder un par, aquí, Katy. sí, Sí. perfecto. Ah, sorry.
Mira, había una que dice cuánto tiempo se implementan las intervenciones. Por lo general, 6 meses a un año es lo ideal como de extensión en el tiempo, porque si tú mides un lunes y me en 2 semanas más, no vaya a tener una sensación de que haya cambiado algo. Entonces, 6 meses a un año es algo recomendable, pero también las intervenciones como de ir a hacer mindfulness o cultura de reconocimiento, eso toma mucho tiempo y depende de la realidad de cada servicio. Piensa que hay gente que está todo el día solo atendiendo gente herida en el día a día, por lo tanto ahí es mucho más lento, pero en general, como estándar, yo te diría 6 años, o sea, 6 meses a un año. Ese era uno y Perfecto. voy a tomar el Aquí tenemos otro. otra pregunta de Abraham que dice, reflexionando en la primera lámina, en el caso presentado, ¿el hospital solicita la intervención? ¿Ellos se dieron cuenta de que necesitaban ayuda? Sí, mira, acá hay algo que es bien interesante. Desconozco cómo opera en el detalle en otros países, pero en Chile hay una cultura que pesa mucho, que tiene que ver con que en algunos servicios públicos el uso de algo que se llaman licencias cortas, permiso médico de 2 o 3 días es muy frecuente y eso tiene un costo para estos servicios. Por lo tanto, se dieron cuenta de que estaban gastando recursos en eso. Y la teoría o las investigaciones y lo que nosotros les dijimos cuando ellos se acercaron frente a esa problemática era de que el clima o las condiciones impactan en estas variables, en la rotación y en el ausentismo. Por lo tanto, había que trabajar clima para mejorar un poco estos indicadores. Pero la respuesta es sí, el hospital solicitó la intervención, no es que nosotros les fuimos a ofrecer la rueda. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre el caso, sobre el clima organizacional en general? Bueno, parece que quedó muy clara la charla. Bueno, yo en lo personal, Felipe, y para ir cerrando, darte las gracias por habernos traído esta información. Creo que el tema de clima laboral, a pesar de que toca mucho en las organizaciones, se toca de una manera donde se dice que se quiere tener un clima laboral positivo, que se quiere que, pero nunca sabemos bien cómo se hace para trabajar ese clima, para llegar al punto donde, al punto en que las empresas quieren estar con un buen clima laboral, claro. Em, y creo que por eso es importante, ¿cierto?, este caso práctico que nos traes. Es el cómo llegar a eso de lo que todos hablan, pero finalmente nunca escuchamos cómo se hace. Sí. Sí, Mira, ahí un comentario que a ti, yo creo, Catherine, es muy relevante, ¿cierto? Ver el proceso y saber de que esto también que se puede compartir como buenas prácticas. Yo creo que de repente hay lugares donde se hacen cosas, donde no se hacen cosas, pero por lo menos abrir la conversación ayuda como a compararse de alguna forma. claro. Bueno, aquí habrán pregunta, ¿cómo un colaborador podría influir en el clima? Ya, mira, depende un poco de las condiciones o de la cancha que te marca la organización. Hay organizaciones que por ley, en Chile por lo menos, voy a hablar de mi experiencia a nivel nacional, hay una cultura, pero también hay una ley que dice usted tiene que medir ciertos indicadores para saber si la persona se va a enfermar o no, por ejemplo, que se llama la medición del riesgo psicosocial. ¿Ya? Hay un instrumento que se ha actualizado a través de como 15, no, 12 años aproximadamente, 12 años, y si bien yo tengo la oportunidad de responder ahí, también yo tengo la posibilidad, ¿cierto?, de dar mi parecer por ley, por lo menos eso se hace en Chile. En algunos casos, ¿cierto?, esos indicadores no salen tan buenos y por ley se tiene que atender a esas temáticas. Pero también, respondiendo un poco a Abraham, yo quizás eso es como la normativa, lo legal, pero yo también tengo un espacio a voto o un espacio a decidir u opinar en algunos espacios que diseñan las organizaciones, ya sea en la elección de líderes sindicales o en las instancias de retroalimentación, y si no existe, yo también la puedo pedir. ¿Qué diría yo? La organización, en la medida en que se va sofisticando, va viendo indicadores que son más sofisticados. Y uno de estos es medir clima organizacional o medir las condiciones de riesgo psicosocial. Sí. Voy Sí, claro, a... ahora, como contestar las encuestas de Olmex, sí, es un buen ejemplo. Sí. Y bueno, ahí hay un comentario también que dice que la mayoría de las empresas no existe el feedback
Mira, hoy día en algunas condiciones como de normativa de calidad a nivel internacional, por decir algo, las ISO, estas normativas ISO, te exigen, por ejemplo, que tus descriptores de cargo estén actualizados, que tengas una evaluación de desempeño, que tengas claridad de qué pasa cuando tú haces bien tu trabajo y cuando no lo haces tan bien. Hay empresas que lo toman más en serio, hay empresas que no, pero claro, si tú quieres estar con cierto estándar, te piden también estos estándares como de gestión de personas. Claro, también está esta medición de Great Place to Work, que Exacto. también mide el clima laboral. Hay hartas empresas que se suman a esta iniciativa para tener este sello de Great Place to Work. Y dentro de esta medición, ¿cierto?, de clima laboral, le preguntan a cada uno de los colaboradores de la empresa por distintas áreas de cómo se sienten en cuanto a feedback con su jefatura, en cuanto a qué tan aceptados están dentro de la organización, entre otras cosas. Sí, esa es una muy buena práctica. La gracia de Great Place to Work es que ellos tienen la comparativa hacia nivel mundial. Entonces tú te medís con ellos y al tiro te dicen tú estás acá versus este, según el tamaño de tus trabajos, o sea, la cantidad de trabajadores, según tu industria. Así es. Bueno, ya que no quedan más consultas y dado que, bueno, en Chile y en Argentina ya van a ser casi las 10 de la noche, en México todavía es un poquito más temprano, les queda un poquito de tarde todavía, ya son como las 7. Vamos a comenzar, ¿cierto?, a cerrar, a despedirnos. Primero, agradecerte, Felipe, por tu tiempo, por el conocimiento que nos traes hoy día de forma voluntaria, ¿cierto? Como todas nuestras charlas, siempre vienen profesionales que tienen mucho, mucho conocimiento para compartir, lo hacen de forma voluntaria para que todos ustedes, ¿cierto?, puedan llevarse algo nuevo de conocimiento, conocer, ¿cierto?, sobre alguna temática en particular. Eh, Así que agradecerte y agradecerles a las alrededor de 100 personas que se sumaron el día de hoy. Eh, bueno, bueno, agradecerles por la hora, ¿cierto?, que dedicaron, ¿cierto?, a estar aquí escuchando la charla y a los que participan semana por medio con nosotros, anteriormente semana a semana y que están aquí siempre. Sí, la charla se la vamos a enviar a los que participaron, únicamente a las personas que participaron de la charla, ¿ya? Así que ahí van a poder tener el pantallazo también de los links de referencia que dejó Felipe también para que puedan luego revisar los papers. Y bueno, Felipe, aquí están quedando, tú puedes ver el chat también, muchos mensajes de agradecimiento por la charla. Así que nuevamente reiterarlos. Y muchas gracias, muy buena la oportunidad. Felicito a las personas que se quedan hasta tarde también. Eso habla de la curiosidad que tienen, así que aprovechen, investiguen, vean los beneficios que tiene el clima y también busquen impactar ahí en sus organizaciones. Creo que eso también es algo que quedó bastante. Así que fue un verdadero gusto, Catherine, y gracias a todos por su participación. Perfecto. Bueno, que estén todos muy bien y nos vemos en 2 semanas más, en 2 jueves más. Vamos a tener, les adelanto, una masterclass de oratoria. Así que también quedan muy invitados a participar de esa nueva charla. Y muchas gracias por su tiempo y Felipe, muchas gracias nuevamente. Que estén muy Muchas bien, buenas gracias. noches. Un gusto, que estén muy bien. Adiós.